Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Ha comenzado este torneo presencial, el Croatia Grand Chess Tour, que si recordáis, pues se compone de un total de 5 torneos. Este torneo está dentro de un tour llamado el Grand Chess Tour, que se están jugando en diferentes capitales europeas y pues se juega de forma presencial. Si recordáis, hace un mes aproximadamente, a finales del mes de junio, pues comenzó este Grand Chess Tour y se jugó en la capital de Rumanía, en Bucarest, y finalmente lo acabó ganando Madmeyarov. Traje varias partidas sobre dicho torneo, posteriormente se trasladaron a París después de un tiempo y ese torneo, que se dividía en dos torneos o dos fases o dos mini torneos a su vez, en Rapid y en Blitz, lo acabó ganando ambas fases Wesley So. Por lo tanto, estamos en este tercer torneo, serán un total de 5, y en este nos encontramos en Zagreb, la capital de Croacia, y os enseño rápidamente los jugadores que van a participar en esta ocasión, que son una auténtica maravilla. Maxim Vasiljev, Jan Nepomniachtchi, Grishuk, Madmeyarov, Anand está allí disputándolo. Ya de hecho la partida que traigo es sobre él jugando con blancas contra Jordan Van Forest, también Anish Giri, Korobov, Jan-Krzysztof Duda, y fijaros al final, bueno, está Ivan Saric, que es un gran maestro local del país, y también Garry Kasparov, que no va a intervenir en esta primera tanda, digámoslo así, en las partidas Rapid, pero aunque en las partidas Blitz pues estará presente. Y por otro lado, también enseñaros el formato, que van a ser las partidas rápidas a 25 minutos más 10 segundos de incremento, las Blitz a 5 minutos con 2 segundos de incremento, y también el cambio está en que en las partidas rápidas, si ganas, te llevas 2 puntos, 1 punto por hacer tablas y 0 por perder. Y en cuanto a las partidas Blitz, la segunda fase de este torneo, pues como siempre suele ser, ¿no? Por lo tanto, vamos ya al tablero con este Vishy Anand con piezas blancas contra Jordan Van Forest, experiencia contra juventud, y ya el E4 en el tablero, C5, defensa siciliana, y tras caballo F3 se juega este E6 y D4. Primeros cambios, C por D4, caballo por, y tras jugarse caballo C6 entramos en la variante Taimanov. Más jugadas de desarrollo son este caballo C3, dama C7, ya de alguna manera pues desarrollando dama y teniendo, si no control, pues presencia en la columna semiabierta, en la columna C. Y aquí Vishy Anand hace un movimiento bastante agresivo y su idea, como vemos, ya es atacar desde el principio en el flanco de rey. Todo hace ver que va a enrocarse en largo, y en caso de que las negras enrocasen en corto, pues habría enroques opuestos y bastante ataque por parte de ambos jugadores en diferentes flancos. Se juega de hecho este A6 con ideas de B5, alfil B7 y seguir con el desarrollo, y de momento Vishy Anand juega este alfil E3. Más cambios, caballo por D4, dama por D4, y tras este B5 ya de alguna manera se puede amenazar un B4 tocando a este caballo de C3, el peón estaría sujetado, defendido por el alfil de casillas negras, y aquí Vishy Anand decide enrocarse en largo, también con presencia en la columna D. Esta expansión que ha hecho Jordan Van Forest en el flanco de dama, pues de momento tiene todas sus piezas en el flanco de rey sin desarrollar. Vamos a ver cómo continúa la partida con este alfil B7, y aquí quizás podría ser una buena jugada un G5, tendría control sobre la casilla de F6 y evitaría que este caballo pues ya pudiese desarrollarse por F6 o incluso también por H6. No obstante, aquí Vishy Anand juega con seguridad, lleva el rey a la quita de una columna pues más abierta, en la que la diagonal pues hay más presencia. También en cuanto Jordan Van Forest pues duplique fuerzas en la columna C, y quizás también este rey controla casillas como la de A2 y A1. Tras estos movimientos viene este caballo F6, y aquí en vez de jugarse este G5, Anand hace este movimiento, juega este F3, defiende y refuerza la defensa de estos dos peones, sobre todo el peón de E4, que estaba
atacado en 2 ocasiones, también defendido por dama y caballo, y tras este movimiento entramos en una nueva partida. Coincide que la partida jugada en este año 2021, pues con estos mismos movimientos terminó con tablas por parte de Jan Nepomniachtchi y Fabiano Caruana. Vamos a ver cómo termina esta partida, que a buen seguro no va a terminar igual. Hemos entrado en una nueva partida. Aquí, tras estos movimientos, se juega este torre C8 con más presencia en la columna C, y tras jugarse este G5 se toca el caballo. El problema es que no hay muchos movimientos para este caballo, y aquí quizás la idea de Jordan Van Foreest es este caballo H5, como se juega en la partida, para traer el caballo a F4, está defendido por el alfil, por la dama, y también jugar este alfil C5. Como vemos, pues habría ataque sobre esta dama, de alguna manera hay que retirarla, pero también controlar esta casilla en 2 ocasiones para evitar al menos el salto de ese caballo. Bishi Anand lleva la dama D2 y la partida continúa con este alfil E7. Algo había que hacer con este alfil, ya que así se permite el enroque en corto. Si aquí este alfil viene a C5, de alguna manera ya no funciona y se puede perder hasta la partida. Tras los cambios de alfiles, la dama que estaba en C7 deja defender el punto de D7 y ya puede entrar la dama blanca capturando un peón, dando un jaque. El rey única se tiene que retirar a F8 y posteriormente te puede caer el alfil de D7. Por lo que aquí se juega este alfil E7 para permitir el desarrollo, y tras jugarse este alfil H3, quizás aquí Bishi Anand también podría haber jugado un alfil E2. Vamos a ver si este movimiento funcionaría, ya que aquí con este movimiento la idea es atacar a este caballo de H5 tras un F4. No obstante, se podría jugar este G6 y tras F4 pues las negras pueden responder con un B4. Por un lado, este caballo ya no tiene casilla quizás segura para retirarse, podría venir a A4, pero tras este alfil por E4, pues de momento se está perdiendo un peón y las negras están ciertamente mejor en la posición. Por lo tanto, la idea de Bishi Anand es jugar este alfil H3, llevar el alfil a G4 y desde ahí atacar a este caballo y seguir progresando en el flanco de rey. Tras estos movimientos se juega ahora sí en la partida este B4, toca al caballo y este, tras retirarse a E2, tiene la casilla libre ya que el alfil se encuentra en H3. La partida continúa por parte de Jordan Van Foreest con mucha intención con esta ruptura central. Por decirlo así, Anand no hace mucho caso a esta ruptura y hace bien. En caso de haber cambios por parte de las blancas, permitiría este alfil por D5 y, como vemos también, este peón pues está sin defender y están con cierta ventaja las negras. Es verdad que el centro pues se ha abierto un poquito más, y tras este enroque en corto que llegaría, pues se puede meter quizás esta torre en la columna abierta y tampoco hay muchas casillas en estos momentos para las piezas blancas. Todo esto no ocurre, ya que tras esta ruptura central por parte de las negras se juega este alfil G4 atacando al caballo, se juega G6 para defenderlo y en esta posición alfil D4. Como vemos, el alfil se activa, está tocando a la torre que está sin defender y tras enrocarse en corto se juega este E5 cerrando en la posición. Es verdad que podríamos pensar aquí también en esta captura por parte de las blancas para estropear la estructura de peones, y aquí tras esta captura primero lo que pueden hacer es capturar en E4. Tras estos movimientos se puede retirar el alfil, mantiene la defensa de este peón, aunque el peón está atacado 2 veces de F3, o este peón ahora, el peón negro, está defendido por el alfil de B7, y el tema aquí es que como comentábamos en la línea anterior, pues también te puede venir un torre F de 8 y de alguna manera pues las negras tienen bastante fuerza en la posición. Por lo que tras este enroque en corto prefiere no capturar Anand, jugar este E5 de alguna manera pues evitando también algún movimiento por parte de los peones centrales de Jordan Van Foreest, y la partida continúa con este caballo G7 con la idea de traerlo a F5 y tras un H4 Anand sigue al ataque. Por parte de Jordan Van Foreest hace lo mismo en el flanco de dama, A5, H5 y tras llevar el alfil a A6 se juega en esta posición caballo G3. Posteriormente A4, F4, incluyendo y reforzando pues la defensa de los peones.
se juega este b3 y aquí quizás un movimiento bueno para las blancas hubiese sido jugar un c3. De alguna manera pues bloquea ya de momento esta columna semiabierta por parte de las negras. En caso de que las negras jugasen este b por a2 con jaque rey a1 y si b3 a3 perdón, se podía jugar este b3. De alguna manera las blancas pueden aguantar bien en esta posición. Da mucho miedo. También estamos hablando de partidas rápidas, no tienen todo el tiempo para pensar del mundo y aquí Anand decide abrir la posición. Por lo tanto, es doble filo. Por un lado, él está atacando, pero tras este movimiento c por b3, se captura en b3 también por parte de las negras y tras esta recaptura, de alguna manera ya están un pelín mejor las piezas negras. Hablamos de menos de un punto, prácticamente todo igualado, pero el rey enemigo, el rey de las blancas, pues también está un poquito más débil en la posición, ¿no? O más vulnerable. Se juega este caballo f5, tras alfil por f5, g por f5 y como vemos Anand cuenta con peones para abrir también la posición en el flanco de rey. Por lo tanto juega este g6 y tras f por g6, h por y tras h por se ha abierto la columna h. Ahora podría haber temas por parte de las blancas. De hecho, Anand lleva su dama a h2. El mate podría venir no en h8 sino en h7 para que el rey no pudiese escapar ni siquiera por f7. Pero aquí lo que realiza Jordan Van Forest es este rey f7. La idea es escapar con el rey. Anand realiza un sacrificio muy bonito en f5, aunque no es del todo correcto, ya que aquí tras este movimiento la mejor continuación para las negras podría ser este torre h8. Como vemos, la dama se tendría que quitar o jugar este caballo h6 quitándose del ataque de las negras, de los peones negros. No obstante, este movimiento es perdedor tras este jaque, ya que aquí se puede incluso capturar en h6 y tras dama por h6, pues la dama ya no defiende más en la columna c. Por lo tanto, podría continuar la línea con este alfil de 3 con jaque. Además, este alfil defiende, como vemos, en g6 y tras jugar torre por d3, hay varias líneas, todas conducen a la ventaja negra, pues se podría jugar este dama c2 jaque. El rey puede venir a a1, a a2 intentando escapar, torre a 8 y prácticamente es mate tras este alfil a7. Por lo tanto, no funciona del todo este sacrificio, pero aquí Jordan Van Forest no lo encuentra del todo y decide capturar el caballo en f5. Tras estos movimientos, Anand lo aprovecha ya que vuelve a tener ventaja en la posición y tras este dama h7 con jaque, el rey se retira a e6 y ahora viene esta nueva captura en g6. Por lo tanto, está entrando con todo, se cubre con el alfil. Como vemos, este peón está atacando al alfil, pero de alguna manera todavía puede ser pronto capturarlo. De momento se juega este alfil c3, un movimiento muy bueno para las blancas, ya que de alguna manera este alfil bloquea en la columna h. Si aquí las piezas blancas, si directamente capturan, como vemos de momento hay dos defensores, todavía esta columna c está abierta y prácticamente es perdedora. La línea de alguna manera es similar a la anterior, o tiene su semejanza. Primero puede venir un jaque y tras este torre por d3, viene este dama c2 con jaque. El rey se puede retirar a a2 o a 1 y nuevamente vendría el mate. Por lo tanto, tiene que tener mucho cuidado Bishi. Anand juega este alfil c3, bloquea de momento la entrada de la dama y tras estos movimientos se juega en la posición dama g7. La idea de Jordan Van Forest es cambiar damas, no la mueve Anand, sino que juega este torre h6 muy preciso para mantener la presión sobre este alfil que está muy clavado. Está atacado además por peón y torre. De momento no se captura. Se juega este alfil e2 atacando a la torre, torre d2 para evitar la captura. También se ataca nuevamente al alfil y tras estos movimientos se juega alfil f3. Todavía, como vemos, se retrasa la captura en f6. De alguna manera no hay prisa en el sentido de que esta pieza está clavada y tras jugarse este b4, la idea ahora de las negras es torre c4, atacar a este peón sin defender.
Torre de 4 por parte de Anand para incluso cambiar piezas, pero Jordan Van Forest de momento no está interesado. Retira la torre nuevamente, rey C1 para activar al rey y tras jugarse en la posición torre G7, ahora es el momento de capturar, ya que se está atacando a esta torre, se hace mediante torre por F6 con jaque, torre por F6 y tras peón por este peón, como vemos, está sin defender, pero en cuanto se retire la torre puede venir alguna descubierta. De alguna manera puede ser un suicidio capturar con el rey por parte de las piezas negras, así lo entiende Jordan Van Forest y aquí juega torre B7. Intenta, si no atacar, evitar que el peón de B4 pues pueda ir a B5. La partida continúa como comentábamos, con entrada del rey blanco también al juego, de centralizarlo, y tras estos movimientos se juega alfil E4. Posteriormente el rey viene a E3, Jordan Van Forest lo intenta en la columna abierta, entrando por la columna H, y tras jugarse B5, como vemos, pues son dos peones pasados que además coronan en casillas negras, y el alfil de Anand es negro, ¿no?, en casillas negras, y por el contrario el alfil de Jordan Van Forest está en casillas blancas. Por lo tanto, con bastante peligro para Jordan Van Forest, intenta varios jaques, el rey se retira a D2, un nuevo jaque en H2, el rey viene a C1, todo lo que han dado lo vuelve a desandar, y tras un nuevo jaque se juega torre D1. Nuevamente Van Forest evita el cambio de torres o de piezas, esta torre se retira a H2 y tras torre G1 ahora la idea de Anand es entrar en la séptima y así mantener el progreso de sus peones tanto en la columna B como en la columna F. La partida, no obstante, continúa con D4, algo hay que hacer al respecto, permite esta captura y tras torre C2 con jaque, el rey se retira a D1 y torre C4. Se está atacando el alfil E5, bastante bien protegido y protegiendo el peón pasado de F6, y tras torre C5 atacando en B5 es cuando se juega torre G7. La partida continúa con un jaque. En caso de que las negras capturasen en B5, pues podría venir torre 7 jaque, que también viene en la partida, y tras un rey D5 se puede jugar F7. Lo vamos a ver posteriormente. Están perdidas tanto si se captura en B5, que no pasa en la partida, como si se hace jaque. Aquí Anand evita ya cualquier jaque, al menos directo, con el rey en E1, y tras retirarse la torre a D8 se juega jaque. Al rey se le retira de la defensa del ataque del peón de la columna F, y tras F7 se abandona, ya que siguiendo una de las líneas, pues la torre podría venir a F8 para evitar el avance del peón de F, pero ahora es cuestión de empujar este peón. El tema es que aunque se juega un rey C5 y alfil controle esta casilla, pues también está la torre controlándola. Por lo tanto, se puede jugar B7, alfil D5 posteriormente para intentar proteger o tocar ambos peones, pero lógicamente tras esta coronación, pues las negras tienen que empezar a dar material, y aquí lógicamente pues más de lo mismo. Por lo tanto, ha empezado muy bien este torneo. Vamos a traer más partidas. Enhorabuena por Anand, que si recordáis se lleva 2 puntos por esta victoria, ya que en el formato Rapid son 2 puntos por ganar y 1 por hacer tablas, ninguno por perder. Un saludo y vamos hablando. Chao.